Burua Arzallus. Gracias. Bueno, yo respecto a esta ley, tal y como está, diría que, por resumirlo rápidamente, diría que es una oportunidad perdida porque en general se limita a una transposición muy conservadora de la directiva europea y creo que desaprovecha enormemente las nuevas posibilidades que ofrecía esta directiva. Una ley como esta, de enorme importancia por lo que supone el mundo audiovisual en estos tiempos y por lo que va a suponer en el futuro, no solo económicamente, que creo que es la mayor inspiración que tiene esta ley, lamentablemente, creo que debería valorarse también en función de los avances que trae respecto a la ley vigente. Y en algunas cosas no avanza en exceso, no avanza en muchas muy poco. Voy a referirme un poco a las cuestiones negativas, en principio, y voy a empezar además por lo más básico, que es la cuestión del ámbito de aplicación de la ley, es decir, a quién afecta esta ley, que es uno de los aspectos más importantes de esta. Porque de nada sirve regular en la ley las obligaciones que se deben cumplir si luego gran parte de los prestadores del servicio se van a evadir del cumplimiento de la ley. Y esto es lo que ocurre con el artículo 3, que se articula sobre el criterio de origen, que permite una muy fácil escapatoria a las grandes plataformas de distribución de contenidos en línea. Esta es la situación. Nosotros tenemos una enmienda que sigue viva, la 597, que no ha sido aceptada hasta el momento. Ahí cambiamos el criterio de origen por el criterio de destino, es decir, es indiferente dónde está establecida la sede central del prestador o dónde se tomen las decisiones editoriales, y lo que se debería tomar en cuenta es el lugar donde residen los usuarios. Es algo que se puede hacer, por mucho que se nos diga que la directiva no lo permite, se puede hacer, mismas obligaciones para todos, porque de lo contrario hay un decalaje evidente entre la situación en la que están unos y en la que están otros. Y además creo que esto supondría adecuar la ley al estándar europeo. Se puede hacer porque actualmente se están tramitando en el Parlamento Europeo la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Son dos iniciativas con rango de reglamento comunitario que se van a regular rápidamente, va a regular el sector digital y que van en esta línea. Y, de hecho, el pasado 16 de diciembre ya se aprobó un acta cuya redacción final establece este cambio, es la Digital Market Act, y establece este cambio y lo aplica a los servicios prestados a usuarios finales establecidos o situados en la Unión. Esta es uno de los temas que nos parecen criticables, censurables en esta ley. La concentración mediática es un segundo tema, porque la ley da por buena la concentración existente, la concentración de medios y también la que pueda producirse en el futuro. Bendice de alguna forma la concentración mediática en radio y televisión y en las plataformas, al mantener muchas de las inaceptables normas vigentes. Ese 27% de límite sobrepasable de concentración de audiencias, se reiteran los 15 años de periodo de duración de las licencias y se instaura un automatismo en la práctica que convierte estas licencias en realidad en concesiones sin ningún plazo. Otra cuestión, la del derecho a la participación, que ni está en esta ley ni se le espera. El, a nuestro juicio, inadecuado órgano regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, creemos que debería haber cedido su rol a un específico órgano, el Consejo del Audiovisual, y que además la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia su función queda opacada por las funciones que se reserva al Gobierno. En realidad se apuesta por la ausencia de centralidad para los servicios públicos que deberían de ser tenidos en cuenta. Nuestra propuesta es que una autoridad independiente, el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, al igual que ocurre en casi toda Europa, velara por el pluralismo, la diversidad y la protección del usuario. O sea, que velara por el lado cualitativo de la comunicación, como en casi toda Europa, repito, y como estaba previsto en la Ley Original de Comunicación Audiovisual de 2010. Y esto sería en lugar de la Comisión de los Mercados y la Competencia, que, señorías, solo vela por la competencia en el mercado, exclusivamente. Una última cuestión de las importantes. Hay muchas más, pero bueno, me remito a las importantes solamente. El artículo 71, la gestión indirecta.
Esto es abrir la puerta a la privatización del sector público en las comunidades autónomas y consideramos que una ley como esta no puede abrir cauces hacia la privatización de la gestión pública tal y como se hace en el artículo original. Creemos que se debe suprimir la contradictoria figura de servicio público de comunicación audiovisual mediante gestión indirecta, una figura que ni siquiera está prevista ya para el ámbito local y que, a nuestro entender, es un auténtico caballo de Troya hacia la privatización del servicio público. Hasta aquí lo negativo, aunque hay más cosas, pero me centro en lo importante, como he dicho. Pero también tiene aspectos de interés que son positivos. Esta ley responde a los nuevos contenidos audiovisuales con las mismas reglas de juego para cualquier tecnología utilizada. Se propone una regulación, es cierto que es mínima y tímida, de esta ley de la selva que hay en este momento, sobre todo lo hace en torno a las obligaciones de las plataformas de televisión no lineales, las de a petición, también en intercambio de vídeos y agregadores de servicios. Bueno, mantiene obligaciones de programación de la ley vigente, las extiende, las de la televisión convencional, las extiende, eso sí, de forma muy restringida a las ofertas de las plataformas y, además, ahí sí todavía mantiene la exclusión incomprensible, a nuestro entender, de obligaciones con las lenguas oficiales minoritarias. En lo que respecta a derechos ciudadanos de sectores sociales, avanza sobre los derechos de la mujer en comunicación, mejoran las obligaciones para la accesibilidad de las personas discapacitadas. Conceptualmente, como novedad y por exigencia europea, trae el concepto de prominencia, aunque también es cierto, podría estar mucho mejor desarrollado o más desarrollado. Y bueno, desde que se aprobó en el Consejo de Ministros hasta aquí ha habido mejoras sustanciales. La mayoría de ellas tienen que ver con las lenguas cooficiales, con la presencia de las lenguas que se consiguieron en negociación presupuestaria en RC y que ahora se ha mejorado porque se ha concretado mucho más el reparto de cuotas, con lo cual está bien. Se han limado cuestiones de invasión competencial que realmente, y tengo que decirlo, me parece incomprensible que hayan llegado hasta aquí de la forma en que han llegado. Es absolutamente incomprensible. Y, de hecho, esto nos ha llevado a centrar muchísimos esfuerzos y muchísimas enmiendas en estos temas que luego se han subsanado. Pero creo que de partida no tenía que haber venido así la ley. Y, bueno, al margen de estas dos cuestiones importantes, la competencial y la lingüística, el texto ha avanzado en la redefinición del pluralismo, que originariamente en el texto se confundía con la diversidad, supongo que para el llanto de la UNESCO, y hay mejoras en la alfabetización mediática. Se han aceptado los centros autónomos de servicios técnicos de lenguas para personas con discapacidad, se ha institucionalizado el grupo de autoridades de supervisión, que está bien que se haga. Bueno, en este sentido y en este ámbito de mejoras del tema de la presencia de las lenguas y todos estos aspectos que he mencionado, bueno, se nos han aceptado algunas enmiendas que han mejorado este texto, hemos transaccionado otras y las últimas que hemos transaccionado han sido precisamente 3 enmiendas que corrigen un déficit que iba a poner en riesgo a las radios y a las televisiones comunitarias. Y me voy a detener en esto porque me parecía importante y me parecía uno de los motivos que esta ley era realmente rechazable en su globalidad. Las radios televisiones comunitarias son, todo el mundo lo dice, dignas de defensa y promoción, pero habitualmente muchas de ellas, especialmente en las radios, viven en el limbo de la alegalidad, viven en situación de incertidumbre, aunque está legitimada su figura legal como tercer sector junto a los medios públicos y privados, pero no se les asignaba espectro para poder ejercerlo. No se quería hacerlo ahora, no se había hecho en la ley, quedaban sin espectro, quedaban sin espacio, y esto es lo que se ha conseguido. Y bueno, pues en ese sentido nos alegramos de que estos errores, también el hecho de que pudiesen acceder estas radiotelevisiones comunitarias a algunos formatos de publicidad, está bien porque si no a la radio televisión comunitaria no se le permiten medios para sobrevivir más allá de la mendicidad. Con lo cual nos alegramos de que estos 2 errores hayan quedado subsanados, tendrán acceso a cierto tipo de publicidad y se les reservará espectro para poder ejercer su función. Y esta es una buena noticia. Y bueno, no se ha profundizado a lo largo de este debate
ya se ha dicho antes, este procedimiento exprés que se ha aplicado no es de recibo para una ley tan importante como es esta. Y creo que los medios y también nosotros nos hemos visto obligados a hablar solamente respecto a esos temas, a la cuestión competencial y a la cuestión de las lenguas, y todo lo demás que debería haber sido una cuestión medular para formaciones que se dicen progresistas, ha quedado opacado en esta ley, como si no existiera. Bueno, con estos claroscuros, no me he referido antes al tema de algún otro tipo de temas, pero bueno, ya está. Esto es, en definitiva, el resumen de lo que quería decir. Tiene claroscuros, tal y como está planteada, pero bueno, en esta situación nosotros nos vamos a abstener en el dictamen. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aizpurúa. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el diputado don Joseba Aguirrechea Urresti.